Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Historias Ricas. Hoy riquísimas, porque nos vamos a ocupar de los frutos y de los condimentos. Y vamos a viajar a Tandil, a Azul, a Mercedes y a Mariano Benítez. Ahora, en la Casa de Porredón, en San Isidro. Dentro de un rato, empezamos a dar vueltas. Comienza una nueva emisión de Historias Ricas y hoy nos vamos a dedicar a descubrir sabores con tradiciones, frutas, almíbares, mermeladas, nueces y algo de arroces con un buen toque de azafrán español. Van a ser los protagonistas de este programa que se las trae. También te vamos a llevar a conocer la pulpería de Juan Moreira. Dale, arrancamos, vamos para Mercedes a conocer un emprendimiento familiar espectacular dedicado a las sabrosas nueces pecan. Tengo una sorpresa para ustedes fantástica. Vamos a ver nueces de los pecanes, una nuez muy particular. Tiene que ver con el río Mississippi y con Sarmiento, ¿sí? Algo, antes de meternos en las nueces, ¿de dónde salió la palabra emboscada? De los bosques, porque cuando un grupo iba adentro del bosque, ahí lo emboscaban. Bueno, vamos a ver, vamos. Acá estamos finalmente, nueces pecan. Roberto y Graciela comenzaron un emprendimiento bien mercedino y nos van a contar algunos detalles. Bueno, Graciela, por favor, ¿cómo empezó todo esto? Buen día. Hola. Bueno, te cuento, esto empezó en el año 2001, Sí. cuando fue la crisis de 2001, nuestros ahorros los pudimos rescatar recién en el año 2002, y ahí fue cuando decidimos, haciendo caso los consejos de nuestros padres, de comprar tierras. Y empezamos a buscar un lugar donde encontrar ese espacio que reunía las condiciones que buscábamos. Bien. Y así fue que llegamos acá, que en Mercedes, nosotros somos de la ciudad de Moreno, de La Reja especialmente, Sí. y cuando llegamos acá encontramos este lugar que solo tenía un estanque y una alambrada. Nada más. Nada más. ¿Qué pasó? Ahí le pusimos el nombre, porque la tranquera ya estaba. Muy bien. En esa tranquera pusimos este cartel que es el original, que se llama Don Redento, ¿Quién es? que era mi suegro, el papá de Roberto, Redento Basso, que él siempre en su historia tenía mucha experiencia en campo, porque cuando vino de Italia trabajó en Catamarca, en Córdoba y en distintos lugares. De mi padre yo rescato fundamentalmente el esfuerzo, el trabajo, la honestidad, todos esos valores que nos han quedado y que de alguna manera también se los transmitimos a los chicos, ¿no? Las nueces son, por supuesto, muy, muy particulares. Por favor, les pido que me cuenten algo sobre ¿Por qué? qué tipo de nuez. Bueno, primero te voy a decir básicamente el por qué decidimos por esto. Muy bien. Cuando descubrí el pecan, yo personalmente me enamoré. Una nuez que es, digamos, un alimento de excelencia por las calidades de los nutrientes que tiene, las vitaminas, los omega. Pensá que los llevan los astronautas al espacio como dieta alimentaria, ¿no? Si tuviera que pedirte alguna recomendación, ¿con qué tendría que acompañar las nueces? Pueden ser platos dulces, pueden ser platos salados. Hay un amigo nuestro que le gusta mucho el queso rallado con aceite de oliva y nuez. Se puede hacer tortas de nuez de pecan. Tiene infinitos usos, inclusive hasta para cosméticos y en aceites. Estamos haciendo también producción de aceite. Germán se está encargando de eso. Es muy tentador todo lo que me están diciendo, pero ¿podemos ir a la zona, a las plantaciones, a los árboles, caminar un poco por los árboles? Por supuesto. ¿Por ahí hay alguna nuez por el piso? Hay todavía nueces en el piso porque estamos en plena cosecha y así que vas a ver nueces en el piso, vas a ver máquinas trabajando y después si querés podés ver también las máquinas que utilizamos en el proceso, porque Excelente. no es nada más que juntarla a la nuez. No, me imagino. Juntarla, limpiarla, secarla, es decir, darle la humedad exacta para que se pueda mantener y después tamañarla, porque los procesos que vienen después son de distintas índoles, del craqueo y demás cosas, requiere todo un proceso, no es tan simple. Pero empecemos por los árboles. Perfecto. ¿Vamos? ¿Cómo no? Vamos.
La historia de la nuez pecan se remonta al siglo XVI en los Estados Unidos. Es el único nogal originario de América del Norte y su especie es considerada como la más valiosa de ese continente. La principal característica de esta especie es su presencia cerca de los cursos de agua, sobre todo cerca del río Mississippi. También se encuentran en Texas, en Colorado y en el noroeste de México. Muchas tribus, por ejemplo, de indios, utilizaban las pecan como fuente principal de alimento durante el otoño. Venimos caminando y aprendiendo de todo. Estamos rodeados de los pecanes, que en algún momento Sarmiento justamente pensó en la posibilidad de generar una producción. De hecho, él estuvo como embajador en Estados Unidos hacia, digamos, fines de la segunda mitad de la década del 60 y se trajo algunos frutos para desarrollarlos. Cuando no, Sarmiento tratando de meter árboles por todas partes, ¿no? con sus buenas iniciativas. Yo quería saber si el agua que necesita el pecan es mucha, es poca, si con una lluvia estamos, o si el proceso es un poco más complejo. No, es más complejo, Vamos sí, a es ver. más complejo. En realidad el pecan necesita bastante agua, por eso lo que vos comentabas de Sarmiento, los primeros pecanes que trajo Sarmiento, los puso en el delta. Entonces ahí tenemos un suelo húmedo y para eso tenemos un riego instalado que te mostraba, un caño central, y a cada árbol le llega a través de microtubos. Entonces ahí instalamos los paneles solares. Cuando hay sol se riega, cuando no hay sol no se riega. Esto es avanzada, esto es pensar justamente en el ambiente. Me hacen acordar mucho a Manuel Belgrano, que también estaba siempre pendiente de que la producción, sobre todo la producción de árboles, tuviera algún sentido. Exacto. Que no se plantara por plantar, ni que se dañara el ambiente. Claro, si yo les digo que hace 200 años alguien estaba hablando de no dañar el ambiente, parece raro. Sin embargo, ya había algunas inquietudes y veo que ustedes acá lo están cumpliendo a la perfección. Sí. Así que les agradezco muchísimo este paseo. Bueno. Gracias por este paseo, por esta visita guiada a los pecanes. Gracias. Maravilloso trabajo y emprendimiento familiar. Ahora vamos a hacer muy pocos kilómetros porque nos esperan las frutas. Seguimos mostrándote gente que trabaja la tierra y que sobre todo ama lo que hace. Bienvenidos a los dulces y a los néctares. Bueno, Dani, lugar espectacular acá en las afueras de Mercedes. Exacto. Vos podés trabajar sobre cada una de las especies, un mejoramiento y justamente esto se vincula después con la preservación, con las mermeladas, con los néctares. Con la producción en general, porque acá investigan y comparten todos los saberes y los conocimientos con el mundo productivo. Exactamente, es fundamental este tipo de trabajo y me hace acordar, cuando no, a uno de los grandes, a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. que, bueno, planteaba que había que hacer este tipo de cosas, que había que trabajar en la producción, trabajar en mejorar la producción. Lo decía no en 1810, lo decía en 1794. Es verdad. Había que mejorar los sistemas productivos y para eso obviamente había que hacer un esfuerzo. Y un dato ecológico de don Manuel que decía que cuando se tiraba un árbol abajo había que plantar 3. Un vanguardista de lo que hoy es el ambiente. Absolutamente. Bueno, y acá, arriba nuestro, los árboles de nueces pecan. Las voy rompiendo una contra la otra. Toma, Dani. Exacto, una contra la otra, perfecto. Ahí va. Bueno, vamos. Marisa y Alicia, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. unido para hacer, como en casa, con las recetas de las abuelas, maravillosas mermeladas, néctares, con frutas de la zona. Con frutas del lugar y con frutas de los productores de Mercedes y los alrededores. ¿Qué es lo que fabrican? Mermeladas, frutas en almíbar, néctar de frutas y algunos dulces, como de membrillo, por ejemplo, que hay acá
en este lugar membrillo. El membrillo fue casero, por lo general. Igual uno tenía la posibilidad de comprarlo en las cercanías de las plazas. Por ejemplo, en Buenos Aires, a un costado de la catedral, un vendedor callejero ofrecía membrillo, pero logró luego industrializarse. En 1886 se generó la industria del dulce de membrillo a través de un pionero, Francisco Rumbado. Le fue muy bien, pero mejor a don Carlos Noel, que lo enlató, porque al comienzo uno compraba un poco de membrillo, se lo envolvían en un papel de diario y se iba con eso a la casa. En cambio, con el membrillo de don Carlos, uno se llevaba la latita y ya la cosa cambiaba. Oh, nada mejor que un rico postre vigilante a esta hora, con membrillo, obviamente. Volvemos a Mercedes para descubrir cómo y por qué las chicas de Alma Mercedina decidieron unirse a través de los dulces. Nos unimos para hacer mucho más cantidad. Acá en la zona se tiraba mucha fruta, o fruta que no llega al mercado porque está picada. Y bueno, nosotros elaboramos, le damos ese toque en cantidad, pero nuestros productos son naturales. No tienen conservante ni colorante. Es fruta y azúcar, que es lo que lo conserva, como lo hacía la abuela en la cocina. ¿Nos mismo. muestran? Dale. Vamos. Vamos adelante. Déjenme contarles una historia. Los almíbares eran la forma de proteger a la fruta, de preservarla. En el tiempo es una creación de los árabes, que después pasó a Andalucía, en España, y que por supuesto llegó al Río de la Plata, a todo nuestro territorio. De esta manera se lograba conservar las frutas más allá del tiempo clásico de estación de cada una de ellas. Pero bueno, Alicia y Marisa seguramente nos van a recrear esa forma de preservación ya directamente en el lugar de operaciones de ellas, de la cooperativa. Bueno, primero se compra el zapallo Angola, se corta, se saca la semilla, se cortan los cuadraditos. Ahí va. Y terminan estos cuadraditos de acá. En estos cuadraditos acá. Muy Y de bien. acá va el remojo a la cal, que se deja más alrededor de 1 hora, 2 Cal horas. viva. Cal viva, sí. Que esto lo que va a hacer, le va a dar la capita, esa dureza que necesita el zapallo. Claro. Dándole adentro bien la consistencia. Espectacular. Y después se cocina. Después pasa la paila, pasa primero en un hervor, con agua en almíbar, se deja 1 hora, 2 horas, se va viendo, se sacan y se vuelve a poner con más almíbar para dejarlo en reposo al otro día. Presta atención, porque hablando de frutas, ahora te vamos a contar cómo era un plato muy exitoso en 1810. Vos conocés los tomates rellenos, ¿no? Bueno, nuestros tatarabuelos comían algo muy parecido. Uno de los platos más conocidos de 1810, de esa época, eran los duraznos rellenos con carne. Se preparaban en todas las cocinas, por esa combinación que decíamos, ¿no?, de la carne y del durazno. Tan conocido como el duraznero, un hombre que llegaba a caballo con 2 grandes tachos repletos de duraznos a cada costado del caballo, y que hacía que él tuviera que tener los pies un poco por el aire. Iba a los gritos anunciando que eran los duraznos del horizonte. ¿Y qué quería decir con eso? Que llegaban desde lejos, desde las lomas, desde las chacras. Duraznos exquisitos que todos preservaban para las mejores comidas y para después utilizarlos inclusive en licores. La verdad que, no sé a vos, pero me cuesta mucho imaginar el sabor de unos duraznos rellenos de carne cortada a cuchillo. Bueno, en un rato te vas a enterar para qué se usaba masivamente el durazno. Pero ahora volvamos a la cooperativa mercedina. Hoy en día tenemos etiqueta nueva porque tenemos registros, tenemos RNE, la sala habilitada, tenemos RNPA. Cada producto que sale de acá sale con etiqueta y para nosotros es un orgullo.
Nuestros comienzos no fueron en esta sala, fueron en la sala de la compañera Alicia, en su casa. ¿En la cocina de tu casa, Alicia? Sí. Tal ella como María del Carmen Pecio arrancaron su proyecto porque son productoras de durazno. El marido de Alicia, Esteban, es productor de higo. Y bueno, nada, salió la idea de empezar a hacer en cantidad y nos fuimos uniendo. Bueno, pero ahora están además en el predio de INTA, es decir, ustedes son una cooperativa, pero a la vez ya están generando más relaciones, porque me imagino que estar acá es también un beneficio. Sí, de atrás de la pared a 50 metros está el monte de Ciruela. Espectacular. Y verlo ya, en septiembre, ya ver todos los montes florecidos. Y que con tanto amor que cuidan la gente acá de la experimental, que son pocos y trabajan un montón, ver cómo podan, cómo cuidan el pasto, cómo cuidan las plantas, la dedicación que le da. Y que el momento de la ciruela te llame y digan, ya está la ciruela. Y que del tractor viene acá. Es fantástico para nosotros y para ellos también. Bendito durazno. ¿Cuántos platos se han salvado gracias al durazno allá en el 1800? Es que se utilizaba mucho para equiparar con la carne. La carne era muy salada porque para preservarla antes le dejaban mucha cantidad de sal y después, al comerla, nuestros abuelos de aquel tiempo comían salado. Y entonces el durazno ayudaba un poco a equilibrar. El durazno que en verano salía directamente, pero después, para el resto del año, había que preparar conservas en aguardiente, en picles. La cuestión era poder tener hasta orejones para seguir cocinando con duraznos durante todo el año. ¿Prueban el producto? Sí, somos muy críticas. Demasiado. Bueno, En una de esas nosotros lo podemos probar también. No sé, como no nos Depende cómo se nos porte. gustaría probar, ¿eh? Pero hoy almuerzan con Diego Valenzuela. Mirá lo que Zapallos tenemos en aquí. almíbar Qué de fantástico, Mercedes. Fantástico. Bueno, A probar. voy a probar, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por esta delicia y vamos a caminar un poco por ahí. Desde San Pedro, cada vez que llegaba una remesa de duraznos para vender en esa época, en el Cabildo de Buenos Aires, los funcionarios abrían, probaban y decían, sí, listo, se pueden vender. Si no, había que esperar a que maduraran como corresponde. En esa época, un agricultor que estuvo en esta casa con Pueyrredón porque eran muy amigos, Tomás Grigera, creó lo que se llamaba el durazno tardío, uno que se podía comprar en mayo. Los duraznos ñatos de Grigera se hicieron muy famosos y lograron estirar un poco más el tiempo de consumo del durazno fresco. Ponemos una pausa en lo dulce y nos sumergimos en un nuevo mundo de aromas y sabores. Llegamos a Tandil, a un lugar que se especializa en especias, sobre todo azafranes. ¿Y con qué los combinan? Con buenos arroces. Bienvenidos a la tierra de los azafranes. La ochava de una casa de 1905, nada menos, en lo que era antes los suburbios de Tandil. Y una arrocería. Vamos a probar algunos arroces, pero aclarando que el arroz lo trajeron los jesuitas. Llegó a Misiones, se plantó en Misiones y hoy varias provincias lo tienen, menos la gran provincia mesopotámica. Pero aquí vamos a ver el arroz español en distintas versiones. Y azafranes, y sí, tierra de azafranes. Vamos. Acá en Tandil estamos en tierra de azafranes. Ricardo,
te elegiste un lugar muy especial, a una cuadra de la Plaza de Carretas. Déjame que les explique que la Plaza de Carretas era el lugar a donde llegaba justamente toda la mercadería, todas las carretas, y justamente Santa Marina comenzó su negocio con las carretas. Estás a una cuadra, yo te diría que estás en el corazón de Tandil, pero con un lugar dedicado especialmente al arroz. Qué gran idea. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Daniel. Bueno. Muchas gracias por acercarte. Es genial lo que hiciste aquí. El lugar es magnífico, pero contame, por favor, ¿cómo empezaste? Porque una arrocería es algo raro en Buenos Aires y en la Argentina. ¿Cómo fue esto? Nosotros empezamos en enero del año 2009. Yo justo venía de trabajar en España, entonces bueno, traía el concepto de lo que es la arrocería. Platos a base de arroz y también destacando un poco lo que son los mariscos y demás. Allá es muy común el concepto de arrocería, pero bueno, hasta el momento acá en Argentina no había nada parecido. No, desde ya. ¿En qué parte de España estuviste? Yo estuve en la Costa Brava, en Girona, en Cataluña. Qué mal la pasaste, ¿eh? Eso es que Jorge Luis Borges, él iba a un boliche que se llamaba Maxim, que quedaba cerca de su casa, y pedía arroz con manteca y queso. A la noche siguiente, Maxim, arroz con manteca y queso. Hasta que finalmente un día le tocó viajar a París, comer en Maxim, y por el nombre dijo, ¿qué voy a pedir acá? Y se pidió el arroz con manteca y queso en el Maxim de París, en el original, diríamos ahora. Bueno, qué bárbaro el arroz, ¿no? Sí, nosotros también tuvimos una experiencia algo parecida. Hace 2 años tuvimos la suerte de recibir a Francis Mallmann, que para nosotros fue un orgullo recibirnos en nuestro local. Y bueno, pidió un arroz azafranado, un risotto azafranado. Lo más simple, no quería ninguna vuelta. Genial. Vamos largando con las especias multicoloridas, aromáticas, sabrosas. Las especias fueron clave en las cocinas y mesas de antaño. Jugaron un rol fundamental, ya que le dieron, podríamos decir, fantasía a platos que solían ser muy aburridos. Las comidas en la antigüedad eran un poco aburridas, monótonas. Siempre los mismos sabores. Hacía falta algo que las cambiara y allí aparecieron los condimentos. Y esos condimentos se fueron a buscar al Asia. Surgió la ruta de la seda, la ruta de las especias, trayendo a Europa mercadería de gran valor. Porque los condimentos llegaron a los castillos, a los palacios y adornaron los platos de los reyes. Conseguir una mercadería tan exquisita no era un lujo de todos, pero fue el comienzo de la gastronomía más preparada, más elaborada, donde los cocineros tuvieron que idear, imaginar cada plato. Ya sabés la importancia histórica de las especias. Más tarde vamos a seguir ahondando en este tema apasionante, pero ahora te propongo comenzar a maridar las especias con el arroz. Con el arroz tenés un mundo de creaciones, ¿o no? Sin duda, sin duda. Se lo puede trabajar en un montón de maneras y es con lo que jugamos, no solamente en la carta, sino con la sugerencia que tenemos cotidianamente y en los diferentes tipos de eventos. Tratamos que, bueno, que nuestra vedette justamente sea el arroz. Bueno, mariscos, se me ocurre mariscos, no estamos tan lejos de Mar del Plata, no estamos tan lejos de conseguir esos mariscos, pero ¿Tandil tiene algo más particular? Sí, bueno, nosotros tenemos muy buena calidad de lo que es embutidos y bueno, y también la industria láctea. Exacto. Así que tratamos de poner todo un poquito, tiene su espacio en nuestra carta, en la carta de Tierra Azafranes, van apareciendo. Por ejemplo, una de las últimas incorporaciones que hicimos unas croquetas de chistorra y quesos, o también hicimos un risotto de porchetta con mostaza y estragón. Y decime, Ricardo, cuando hablamos de azafrán, también hablamos de un producto que tiene muchas particularidades y que no se consigue en cualquier lado, ¿no? Sí, sin duda es un producto con mucha historia, también con muchos años a su vez como el arroz. Sí. Nosotros acá trabajamos azafrán español. ¿El azafrán español? Sí. Bien, o sea, potente. Sí. Un azafrán, un señor azafrán. Un señor azafrán. Uno de los grandes objetivos del viaje de Colón en 1492 fue justamente conseguir especias. Era parte del proyecto, parte del plan. Y por eso
en vez de conseguir las especias de las Indias orientales, él quería ir a las Indias occidentales, que en ese momento no sabíamos, era América. Pero muchas veces escuchamos decir, no, Colón quería ir al Asia y pensó que había llegado al Asia. No, él pensó que había llegado a las Indias occidentales, a las otras Indias. Lo que no se sabía era que había un océano tan grande como el Pacífico separando a Asia de América. Pero las Indias occidentales, América, aportaron algunas especias. Por ejemplo, la vainilla. Los buenos boliches para comer siempre tienen habitués, que son esos tipos que al menos una vez por semana ocupan su mesa y disfrutan de una buena comida. Bien, en Tierra de Azafranes, ese habitué encima era una celebridad del mundo de la magia y la ilusión. Bueno, hablando de señores y de magia, ¿René Laván venía a la mesa 4? Él venía a la mesa 16. A la 16. Sí, él siempre venía con Nora y bueno, lo teníamos cuando él estaba en Tandil, 3-4 veces a la semana lo teníamos comiendo acá en Tierra de Azafranes. Buscaba un poco esto de la comida española, comía mucho gambas al ajillo. Él no era tanto del arroz, pero sí, ¿no es cierto?, lo que son los pescados, los mariscos, era más de eso él. ¿Y la mesa 4? La mesa 4 se venía siempre a comer los domingos al mediodía, Hugo Nario y Perla 10. También hubo... ¿Perla? Sí, sí, sí. ¿Abogada? Sí. Abogada, sí. La primera abogada de Tandil. La primera abogada de Tandil. Qué bien informado que estás, ¿eh? No, pero vos tenés todo, en cada mesa tenés una figura. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad te felicito. Vamos a comer un poquito de arroz y después te voy a contar qué me pareció. Dale, muchas gracias. A vos, che. Mientras Daniel le entra con ritmo y sin pausa a un cremoso arroz azafranado con frutos de mar, te cuento que enfilamos para Navarro. En esa ciudad de la provincia de Buenos Aires está en pie un maravilloso almacén de ramos generales. Siempre te hablamos de comida. Bien, ahora llega el turno de saber dónde se compraba en el pasado esa comida. Bienvenidos entonces a La Protegida. Bueno, Raúl, gracias por recibirnos en el almacén La Protegida acá en Navarro. No, por favor, Diego. ¿Por qué el nombre? Y porque La Protegida se llamaba una de las empresas de diligencia que transportaba pasajeros, valores, encomiendas, desde Buenos Aires a Navarro. De Navarro a Lobos, de Lobos a Navarro y de Navarro a Buenos Aires. En carreta. En carreta, tirada por 4 o 6 caballos. Donde hubo un almacén de campo, recreás todo el mundo de la pulpería, el mundo de la zona, ¿no? Sí, esto fue un almacén construido para tal efecto por un sirio libanés que vino a Navarro en 1916 y que evolucionó y creció y después, bueno, como todos los almacenes de ramos generales o la mayoría de los almacenes de ramos generales, se reconvirtieron, algunos se refundaron como mini mercado, otros desaparecieron, siguiendo la evolución comercial de Argentina en la década del 60, 70. Claro. Y esto, bueno, estuvo muchos años sin funcionar como tal, como almacén, con las instalaciones propias, inmodificables, están las mismas que en 1996. O sea, vos tomaste eso y le agregaste tu... Le agregué mi colección. Claro. Porque vos, ¿desde qué edad coleccionás todos los elementos maravillosos que vemos acá? Y yo comencé a los 15 años, con un hobby juvenil e indisciplinado. Y la gran mayoría de los objetos que vemos acá son de la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te podría decir que el 90% de los objetos son nuestros, comprados, utilizados por nuestros vecinos de todas las épocas. Bueno, acá veo una zona del almacén dedicado al coronel Dorrego. Sí, yo creía que este almacén, además de ser un restaurante informal, debía representar la cultura de nuestra gente, la cultura de nuestro pueblo y algunos hechos e hitos históricos, ¿no? Acá está Dorrego y más allá está el famoso Juan Moreira. Nuestro vecino ilustre. No te podés imaginar todo lo que preparamos en este capítulo sobre Juan Moreira. Ahora te propongo concentrarnos en el concepto de almacén de ramos generales. Estos locales eran básicamente el lugar donde podías conseguir todo lo que necesitabas para vivir en aquella época. Imagínate, un almacén, pero que además era casa de ropa y mueblería y ferretería. Sí, todo en el mismo lugar.
Hasta se conseguían los féretros para los muertos. ¿Escuchaste bien? Eso eran los almacenes de Ramos Generales. No hubo pueblo, al menos a principios del siglo XX, que no naciera y creciera si no era el amparo de una casa de comercio llamada pulperías o almacenes. Claro. Normalmente después se situaron los almacenes donde comenzaron a situarse las estaciones ferroviarias. Pero en los caminos, en los caminos reales, siempre en una esquina, aunque sea en el despoblado de lo que era nuestra Pampa. En general están en esquinas, ¿no? Sí, sí, sí. En general en esquinas. En nuestra Pampa, en nuestros caminos vecinales o reales, siempre un almacén proveyó y se proveyó de los vecinos de la zona. Claro. Así que acá, bueno, hemos tenido, ¿no? Yo he escrito un libro sobre eso, Andate hasta el almacén se llama. Andate hasta el almacén. Historiando 20 almacenes de Ramos Generales de Navarro de distintas épocas. Claro. Y en Navarro siempre digo que había uno que aún hoy continúa siendo almacén, aunque con otra firma, un almacén de Sánchez. Los almacenes de Ramos Generales, además de proveer todo lo que se necesitaba para la vida cotidiana, tuvieron un rol muy importante en la economía de cada pueblo. Muchos de estos locales comenzaron a comprar productos que se producían en su zona y así empezaron una suerte de acopio de productos que después iban a ser comercializados a mayor volumen. Cueros, cereales y lanas eran los clásicos ejemplos de esta nueva manera que empezaba a aparecer de hacer negocios. Y cuando esto está funcionando de fin de semana, ¿cuál es la propuesta? Tratamos de ajustar el menú al espíritu del lugar. Entonces no tenemos minutas ni parrillas. Nosotros hacemos tabla de fiambres, empanadas y lo que se comía. El guiso carrero, por ejemplo, bueno, el guiso carrero se hacía con lo que se tenía a mano entonces. Nosotros tratamos de hacerlo con lo mejor que podemos. Justamente se llama así porque los carreros lo hacían con lo que podían tener. Si mataban una liebre, lo hacían con liebre. Claro. Si mataban un avestruz, con avestruz. Se adaptaba a lo que había. A lo que había. Y las empanadas, por supuesto, que es nuestra Claro. princesa gastronómica de la protegida. Bueno, gracias por esto, ¿eh? No, por favor, Hermoso Diego, el lugar. un gusto. Con mucha potencia. Sí. Cargamos las pilas de conocimiento histórico y es hora de volver a lo dulce. Para eso llegamos a la ciudad de Azul para encontrar otro microemprendimiento gastronómico dedicado a los alfajores. Esos manjares dulces con doble tapa y dulce de leche vuelven a tomar protagonismo en Historias Ricas. Bienvenidos ahora a Los Sabores de Azul. Azul, alfajores, me hace acordar al ayú, a ese contenido, le decían así los árabes, al ayú, al contenido de algo que ponían en el medio de una preparación. El alayú se convirtió en alfajor. Alfajores comemos desde el 1800, inclusive desde antes. Después algunos se hicieron famosos. En Azul también hay uno famoso. Tiene que ver con el Club de la Lavanda. Vamos a ver. Hola Miriam. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Encantado, bueno, un placer Igualmente. venir acá. Ya estoy viendo a tus espaldas unas maravillas. Seguramente vamos a probar alguna de estas exquisiteces que vos preparás. En familia, Sí. además, toda la familia comprometida, perteneciente al Club de la Lavanda, que Sí. ya vamos a ver, ¿no? Tiene algo que ver con lo que vamos a ver en tu local. Bueno, ¿me Sí, llevas sí, a ver sí. la producción? ¿Cómo no? ¿Cómo Dale, no? vamos. Mucho gusto. Quiero hacer mis propios alfajores, pero no tengo el horno, no tengo nada. Pero por lo menos enséñame el comienzo para que yo me sienta también que puedo hacerlos. Bueno, el comienzo de estos alfajores o de cualquier alfajor, es la masa, obviamente, imprescindible. Y la arrancamos haciendo una masa, bueno, como las tradicionales masas de alfajores: manteca, azúcar, harina, huevo, esencias que llevan, los que son de chocolate con cacao también. Y bueno, se hace la masa. Acá trabajamos de manera muy artesanal, como yo ya te contaba. Y bueno, se hace la masa, las masas las realizamos acá, en estas batidoras que están acá atrás. Después es
Palo de amasar, acá como lo ven ustedes, se estira la masa y estiramos la masa y es con los cortantes, cortar las tapitas y bueno, después todo al horno. A mí me encanta este tamaño porque es el que recuerda al 1800, cuando se hacían este tipo de alfajores. Mira, te cuento un caso. Virginia Porredón, una hija de Porredón, una hija de una relación ahí que tuvo por ahí, escribió un libro de recetas y ella hacía como su especialidad alfajores de membrillo y de queso. Digo porque vos, que sos también medio gourmet en ese sentido, que estás siempre experimentando en cosas, fíjate que siempre están buscando alguna vueltita para que el alfajor no sea nada más el clásico, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros armamos la receta del alfajor de lavanda. Hacemos las tapitas del alfajor con sabor a lavanda, especialmente para la ciudad de Azul. Entonces puede salir de acá algo que represente a lo que es nuestra ciudad. Me encanta. Bueno, ¿cuánto tiempo de horno más o menos, entre mínimo y máximo, yo tendría que tener los alfajorcitos esperando? Para ese tamaño, 8 a 10 minutos no más de horno. Y después le agrego el contenido. Claro. Y tapo. Manga, dulce de leche o el relleno que le pongamos y tapamos. Y esto va directamente a lo que es el baño. Y empezamos a bañar de a uno los alfajores. Está el tenedor y la cuchara. Y esto va así de a uno. Cada alfajor se bañan uno por uno. Se tiene que secar, lo ideal es que tome buena temperatura, que quede tranquilo, lo dejamos y si se puede mejor de un día para el otro, es mucho mejor porque entonces también el alfajor se asienta, toma la humedad respectiva a las tapitas y bueno, y después viene el embolsado. Te agradezco infinitamente, me encantó. Riquísimo los alfajores. Gracias. ¿Me preparas una cajita? Por supuesto. Ya te la llevas. Gracias, Gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Vamos a un corte bien condimentado, pero antes un entremés histórico. Te cuento que en el próximo bloque vamos a entrar al mundo del gran Juan Moreira. Nos fuimos a Navarro a visitar la famosa pulpería de Moreira. Se viene un gran momento gauchesco con mate y pastelitos recién hechos. En Ingeniero Maschwitz, en los años 30, Víctor Casterán se puso un gran criadero de patos. Eran patos muy bien alimentados. Cambió el tipo de pato que se comía en la Argentina. Y entonces las publicidades eran de esos patos que sacaban mucho pecho. Víctor Casterán vendía los patos marca Vicas, por Víctor Casterán. En Mar del Plata, a los que caminaban con el pecho erguido, les decían los patovicas. Una vez más juntos, para seguir transitando el mundo de las historias ricas. Segundo bloque de historias ricas y comenzamos desde la ciudad de Navarro. Nos remontamos aproximadamente a 1870. Las pulperías eran el lugar en donde todos, podríamos decir, iban a pasar el rato. Tomaban algo, jugaban a las cartas, guitarreaban, iban los gauchos a entretenerse. Esta pulpería que estás viendo tiene nombre y apellido, es la Pulpería de Moreira. Si bien Juan Moreira no era el dueño, vivía a apenas 300 metros. Llegamos a la Pulpería de Moreira. ¿Cuál es la historia de este lugar? Bueno, esta pulpería nace, bueno, ya en 1836 figura en los papeles, en los planitos de acá de Navarro, que está registrada como boliche, como pulpería. Y bueno, de ahí avanza, en la época de Moreira, frecuentada por Moreira, y sigue funcionando hasta el año 64. Fallece el último pulpero, llamémosle así, y bueno, queda abandonada. ¿El famoso gaucho Moreira vivía acá cerca? Y Juan vivía de acá a 300 metros. Vivió un año.
Cuando tuvo el primer hijo, Valerio, y al año tiene la primera muerte el teniente alcalde de Córdoba, y entonces ahí ya empieza a emigrar, a dar vuelta por todos lados. Ahí no tiene paradero fijo, pero durante un año sí vivió acá a 300 metros. Propiamente dicho, este es el lugar donde se atendía a la gente, ¿no? El bolichero, el pulpero estaba de este lado. Sí. Acá preparaba los paquetes y los pasaba por la rejita, la puertita, esa es una puerta que se abre. Y la gente que venía a la pulpería, había para sentarse, se quedaban parados. ¿Cómo se acomodaban, digamos? Se quedan parados. Se quedan parados. Así como están los dos paisanos acodados ahí. ¿Qué se tomaba, qué se comía? Tomaba aguardiente que venía de San Juan, Mendoza, grapa. El vino Carlón, el dulce, ese que le gustaba a Moreira, dice. A Moreira le gustaba el dulce. El vino Carlón. Bueno, acá estoy con dos amigos, dos paisanos en Navarro. Gracias por recibirnos, qué lindo que ustedes mantienen vivas las tradiciones. Bueno, acá tenemos mucho de lo habitual en una familia de campo, los pastelitos. ¿Qué es lo que singulariza a un gaucho? Bueno, el gaucho por lo general es de muy buen corazón y brinda su casa, digamos, abre las puertas y le dice pasen sin preguntarle quién es. El gaucho en aquellas épocas todos se dedicaban, digamos, a la ganadería, ovejas, caballada, mulares, todos al servicio del campo. Bueno, ¿y el gaucho qué come o qué comía? Bueno, el gaucho, digamos, se dedicaba más, digamos, a comer carne, nada más, muy carnívoro. ¿Ah, sí? Muy carnívoro. Y cazador también, porque había lugares que había que rebuscársela con la naturaleza. Claro, hablábamos la otra vez del guiso carrero, se hace con lo que hay, ¿no? Claro, con lo que hay. Si hay liebre, será de liebre. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Gaucho vegetariano no había, ¿no? No. No. Eso no sé de dónde lo inventaron. Gaucho vegetariano, pero qué ideas tan modernas. Bueno, volvamos a las pulperías y vamos a hacer una lista de lo que consumía el gaucho. Para tomar, vino, grapa, aguardiente y la bebida llamada panal, que era una especie de bebida con alcohol y miel. Para comer tenías queso, pan, obviamente, y algún que otro guiso de olla en donde se cocinaba lo que había: zapallo, maíz y carne, que podía ser de vaca o de mulita o de liebre, lo que venga iba a parar a la olla. Ahora te propongo conocer la vestimenta del gaucho. Hoy, por ejemplo, en la que estamos vestidos nosotros, estamos hablando de un traje porteño, ya de arriba de 1800. Anteriormente, en la bombacha no existía, la bombacha de campo, sino que existía el calzoncillo, que podía ser con cribo o sin, que eran unos flecos, que eso lo que daba era el poder adquisitivo de la persona. Claro, denotaba cuánto dinero tenía. Claro, porque era fuera de la bota, con cribos, que salían los cribos y algunos bordados que tenían y todo eso. La bota era de potro. A su vez, arriba de eso iba el chiripá. Era un rectángulo que se pasaba entre las piernas, se doblaba y se ajustaba con una faja. Después arriba, la rastra, que es esta, se sigue conservando. El tirador o culero, en este caso porque tiene salida, digamos, no es simple, es doble eso sí se mantenía. La daga o el facón era fundamental. Siempre. Atrás. Este es el facón, esta es daga, porque es fina, de hoja angosta. El facón es un cuchillo de grandes dimensiones. Y después el otro cuchillo, que es el cuchillo corto, normalmente llamado berijero, que es el que se usa para churrasquear. Gracias por divulgar esta historia. No, por favor, siempre a sus órdenes lo que necesite. Gracias a los dos. Vamos llegando al final de nuestro segundo bloque. Ya se viene mucho más en Historias Ricas, pero antes quiero compartir una linda historia. El sushi, claramente, es un tipo de comida que se metió en los últimos años en el gusto de los argentinos. Restaurante, delivery, como sea, muchos de nosotros disfrutamos de unos buenos rolls, o sashimis, o nigiris. ¿De qué? De salmón, por supuesto. ¿Querés saber cómo y quién trajo los salmones a nuestro país? ¿Había salmón
en el sur, en la Patagonia, no sé, 1850, no. El salmón llegó mucho después. ¿Y quién lo trajo? Un tío de Jorge Newbery, que se llamaba como él, George Newbery, casado con Fanny Taylor. Ellos vivían en el sur. El padre de George, dentista, Ralph, vivía en Buenos Aires. ¿Qué hizo George Newbery? Bueno, justamente en el año 1904 trajo unos 150.000 huevos de salmón y de trucha y los tiró en el Nahuel Huapi. Y a partir de ahí, salmón argentino. Aquí estamos de vuelta con historias ricas. Vamos a comenzar el tercer bloque con la historia de una comida típicamente argentina y que todos amamos. ¿Te doy pistas? Se come de parado, es entre panes, se hace a la parrilla y se le pone generalmente chimichurri. Sí, señores, con ustedes la historia de nuestro queridísimo choripán. Llega el turno del choripán, que en un principio se llamaba chorizo al pan o chorizo en sándwich a la criolla. Se comía en el puerto, en la costanera sur. Era un plato de obrero y sobre todo en unos carros que se plantaban en algún lugar para que la gente pudiera comer, para que el obrero se acercara, el cochero de los Mateos. Todos se ponían en esos carros, en esos carritos, a comer chorizo y algún otro embutido, ¿no? De allí surgieron después los famosos carritos de la costanera. Ya teníamos el chorizo y el pan, pero ¿dónde nació la palabra choripán? En Córdoba, en el Parque Sarmiento, en lo que era la ciudad universitaria. Los fines de semana se reunían. A comienzos de los 50, los estudiantes y vecinos que se acercaban a los carritos que había con carteles que decían choripán, palabra inventada por los cordobeses, expertos en combinar cosas. ¿Quién probó un choripán en la costanera? Fidel Castro, en una visita que hizo en 1959, luego de un discurso, esos largos que hacía, se le pasó el horario de almuerzo y entonces el ministro de Relaciones Exteriores, Florit, dijo, vamos a comer algo rapidito a la costanera, y le dio un choripán. Don Fidel parece que quedó encantadísimo. Después en Cuba seguía comiendo choripanes. ¡Qué maravilla! Fidel Castro entrándole a un choripán en la costanera. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Fíjate que descubrimos cómo influyeron las especias en la comida a través de los siglos. Fuimos también testigos de una cooperativa que hace manjares dulces partiendo de frutas. Caminamos por bellísimos campos de nueces pecan y confirmamos que el azafrán es un gran amigo del arroz. De postre, alfajor de azul y un traguito en la pulpería de Moreira. Ahora llega el momento de despedirnos. Qué programa interesante, cuántos lugares, frutos, condimentos y además hecho desde acá, desde la Quinta de San Isidro, donde vivió Porredón y donde como horticultor preparó muchos de los platos sembrando. Gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos en el próximo Historias Ricas. En el próximo capítulo de Historias Ricas vamos a hablar del asado. Me imagino que sos un buen consumidor de asado de tira, pero te voy a preguntar si antes no se comía con la mano. Sí, antes se comía con la mano. De hecho, hay registros de que el gaucho de nuestras tierras, cuando comía carne asado a la jeta o asado a jeta. ¿Tomá? Muy bien, pero con la mano. Con la mano. Tenemos que comer asado a jeta. Esto es así, lo tomás muy bien de la costillita, sí, lo arrimás a la boca y lo agarras con los dientes y, ojito con la nariz, cortamos con el cuchillo. Excelente, muy bien, muy bien. De la comida de los peregrinos y de la cultura del trabajo. Y como broche de oro, preparamos un homenaje a la gran Petrona C. de Gandulfo. Nació en Santiago del Estero y la madre le decía, Petronita, venía a la cocina. ¿Para qué, mamá? Y porque tenés que aprender a cocinar. ¿Pero para qué, mamá? Sí, porque si no, no te vas a casar nunca. Sí, me voy a casar con un señor con mucha plata que me va a contratar una cocinera. ¿Ah, sí? Bueno, la cuestión es que Gandulfo no era un señor con mucha plata. Así que ya sabés, la semana que viene, acá,
en Historias Ricas. ¡Chao!